Vamos hasta la sala Bolognesi, donde ya se ha iniciado la sesión de la comisión Lava Jato. Vemos a su presidenta Rosa Bartra en el lugar principal, así que los dejamos con esta transmisión en directo para ustedes. Defensor letrado Alem Rojas Tenorio, téngase presente y reprográmese la citación. Si algún señor congresista quisiera pedidos, si algún señor congresista quisiera formular algún pedido. Orden del día. Presentación de la señora Roxana María Irma Barrantes Cáceres para que informe sobre su participación que tenga sobre la licitación pública internacional del proyecto Energía de Centrales Hidroeléctricas 2. El rol que cumplió en su condición de presidente del Comité Especial de Proinversión en la licitación pública citada, incluyendo los contratos derivados del mismo. Y además cualquier participación y conocimiento vinculado a los temas que son materia de investigación a cargo de esta comisión. Se suspende brevemente la sesión para recibir a la señora Roxana María Irma Barrantes Cáceres. Bien, mientras termina este breve receso en la comisión Lava Jato, en la sala Bolognesi, vamos hasta la sala Grau, que la vemos en la parte superior de sus pantallas, esa que tiene la alfombra de color café. Allí está, como ustedes pueden ver, reunida la Comisión de Energía y Minas. Se va a volver conjunta en unos instantes más junto a la Comisión de Producción. Esta Comisión de Energía y Minas, como continuación al análisis efectuado en la materia común contenida en los proyectos de ley siguientes: someter a votación el predictamen recaído en el proyecto de ley 946, ley que declara de necesidad pública e interés nacional al proyecto integral de masificación del gas natural en el sur del Perú, con la construcción y operación de un gasoducto al sur y la creación del complejo industrial petroquímico articulando el sur. Muy bien. Eso entre otros temas. Dejamos entonces a la comisión que preside el congresista Miguel Román y regresamos a la sala Bolognesi
con la sesión de la comisión Lavajato. Les damos la bienvenida nuevamente a la señora Roxana María Irma Barrantes Cáceres y la invitamos a tomar el juramento de ley. Damos la bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Señora Barrantes, usted ha sido invitada a esta sesión para informar sobre su participación sobre la licitación pública internacional del proyecto Energía de Centrales Hidroeléctricas 2, el rol que cumplió en su condición de presidenta del Comité Especial de Proinversión en la licitación pública citada, incluyendo los contratos derivados del mismo, así como cualquier participación y conocimiento que usted posea y que esté vinculado a los hechos que investigamos. Se le concede el uso de la palabra a fin de que pueda informar brevemente sobre el tema agendado. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Aprecio la invitación de la comisión para poder dirigirme y dejar algunos temas claros respecto de mi participación y en calidad de qué. Yo soy economista, mi trabajo lo desarrollo básicamente en vida académica y en trabajo de investigación y también, no voy a decir esporádicamente, pero sí frecuentemente atendiendo encargos del sector público. En 2009 recibí la llamada de la directora ejecutiva de Proinversión del momento, la señora Cayetana Aljobín, la doctora Cayetana Aljobín, que estaba recomponiendo los comités y convocando nuevas personas para avanzar en la agenda económica del gobierno 2006-2011. Así es que me nombran presidenta del Comité Pro Conectividad. El Comité Pro Conectividad tenía la responsabilidad de llevar adelante los procesos en telecomunicaciones y en energía. Aquí debo decir un tema que me parece importante precisar, que es que mi mayor experiencia provenía de trabajar en temas de telecomunicaciones, menor experiencia en temas de energía. ¿Dónde obtuve esta experiencia? Trabajando de asesora del primer ministro Bustamante en los años 1999-2000 y precisamente atendiendo temas de proinversión, en particular el proyecto de Camisea. Al asumir la presidencia del comité, recién conozco a las dos otras personas que fueron parte del comité conmigo, el señor Humberto Guillén y el señor Jorge Guzmán. De lo que pude conocer antes, el señor Guillén estaba más especializado en temas de inversiones y el señor Guzmán en temas precisamente de energía. En términos de composición del comité, desde mi punto de vista, había una buena combinación de profesionales. Uno muy especialista en temas de convocatoria de inversión y inversión privada. Gracias. Otro en energía y mi menor desconocimiento en temas de telecomunicaciones. Al mismo tiempo que yo servía en el comité, yo desarrollaba mis labores profesionales como investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y también como profesora por horas en la Universidad Católica. En la Universidad Católica dictaba en la maestría de Derecho de la Empresa y
también en el Departamento de Economía los cursos de regulación económica, que son muy importantes y muy relevantes para la estructuración de contratos de concesión y convocatoria al sector privado. Con esos antecedentes es que yo comienzo a trabajar en el comité. Los comités de proinversión de ese momento, hasta hace muy poco tiempo hubo una reforma, los comités eran como si fueran los directorios, ¿no? Quien llevaba adelante los estudios, proponía las estrategias, elaboraba los informes legales, se comunicaba con potenciales interesados y postores, era el personal a tiempo completo de proinversión. Nosotros íbamos una vez a la semana a que se someta a nuestra consideración los temas y los respectivos informes sustentatorios. Nosotros comenzamos a trabajar en mayo 2009 y en septiembre, octubre, mayo 2009 ya estábamos sufriendo de la crisis del 2008, la crisis financiera internacional de 2008, y el gobierno del señor García tomó muy en serio la tarea de reactivar la economía y trató de hacerlo priorizando un conjunto de proyectos para ser llevados a cabo adelante por proinversión. Salieron algunos decretos de urgencia que listaban estos proyectos, y si no fueron decretos de urgencia, y ahí como no soy abogada, a veces se me pierde el instrumento legal específico, decretos supremos o resoluciones supremas que ponían algunos procesos, algunos proyectos de manera prioritaria dentro de los esquemas de proinversión. Así, el 2009 se lleva a cabo el primer proceso de adjudicación de centrales hidroeléctricas que gana SN Power, y en 2010, en mayo, es que se recibe el pedido del sector, porque quien tiene el conocimiento de qué proyectos son necesarios en un determinado momento es el sector. Proinversión es para decirlo en dos palabras, es un vendedor. Uno recibe un encargo, ese encargo es ratificado por el Consejo Directivo de Proinversión compuesto por ministros, y al comité le toca, sobre la base del trabajo que realiza el equipo técnico, que depende de la dirección técnica de Proinversión, tomar las decisiones a partir de lo que se somete a nuestra consideración. Entonces, abril se recibe la carta del ministro Sánchez, se nos encarga, y el proceso avanzó muy poco hasta octubre. Entre abril y octubre hay además un pedido respaldado por un decreto de urgencia, el 032-2010, si no recuerdo mal, que el proceso de centrales hidroeléctricas 2, que es el proceso por el cual me están convocando esta tarde, se lleve a cabo en el marco de la Ley de Desarrollo Eficiente del Sector Eléctrico, que es la 28832, puede ser, no recuerdo bien. Entonces, al emitirse este decreto de urgencia y ordenarse que el proceso se lleve a cabo en el marco de la Ley de Desarrollo Eficiente del Sector Eléctrico, es que Proinversión estima conveniente cambiar la modalidad de desarrollo del proceso de estar regido por los alcances del decreto legislativo 1012 a estar regido por los alcances del decreto legislativo 674. Es a partir de este cambio que el proceso toma velocidad. Y yo dejo el comité
con una resolución salida en El Peruano aceptando mi renuncia el día 2 de diciembre de 2010, antes de aprobar la segunda versión de los contratos. Bajo mi presidencia se aprobó las bases, la primera versión de los contratos, algunas modificaciones al contenido de los contratos como resultado de las preguntas de los potenciales postores y algunos cambios de cronograma. Uno de esos cambios de cronograma tiene que ver precisamente con admitir la posibilidad de que los postores puedan contar con una segunda versión de los contratos antes de la versión final que debía ser firmada, adjuntada a los sobres. Entonces, mi conocimiento del proceso termina el 2 de diciembre y la pregunta es ¿por qué renuncié? Yo estaba ya conversando con las personas de mi institución, 2 de diciembre de 2010, conversando con las personas de mi institución, el Instituto de Estudios Peruanos, para asumir la dirección general del instituto. Y era claro para todos que yo no podía ser presidenta del Comité de Proinversión y además directora general del Instituto de Estudios Peruanos, elecciones que se llevan a cabo el 21-20 de enero de 2011. Después de lo cual yo me voy un mes a una pasantía en la Universidad Abierta de Barcelona para trabajar los temas de mi investigación y regreso en marzo a asumir la dirección del IEP. De hecho, yo he terminado enterándome quiénes ganaron este proceso hace muy poco tiempo, a raíz de mi trabajo como jefa de gabinete de asesores del ministro Gonzalo Tamayo entre 2016 y 2017. Y eso es lo que tengo que informar antes de recibir sus preguntas. Gracias, señora Barrantes. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas. Congresista Mulder. Gracias, presidenta. Alrededor de esta central hidroeléctrica construida por Odebrecht, lo que se ha señalado es que habían habido 28 otras empresas que habían presentado interés en poder participar en la construcción. Y claro, titulares periodísticos que señalan que esas otras 28 empresas fueron injustamente o ilegalmente o irregularmente, siempre los titulares alcanzan para todo, puestas de lado para favorecer a Odebrecht. Sin duda, como corresponde siempre en este tipo de investigaciones, varias de esas empresas envían documentos y señalan que ellos habían ofertado menos precio. Incluso alguna, que creo que el precio final fue $1.300 millones, ¿no? Si me corrige en su respuesta, por favor, doctora. Pero otros que me hablaban que por la mitad se podía hacer, 700, 600. ¿Qué respuesta nos puede dar frente a ese tipo de atingencias que se hacen? Gracias por su pregunta. Y en términos de las fases del proceso de la cual yo fui responsable, yo salí de Proinversión antes de que se califique a los postores. Y la calificación de postores fue previa a la Buena Pro. Entonces, mal haría yo en poder afirmar cómo se hizo la calificación porque ya no estaba bajo mi responsabilidad. Gracias, congresista Mulder. ¿Congresistas, alguna pregunta? ¿Congresista García Belaunde? Todavía, sí. Sí, presidenta. Entonces, nos quiere decir entonces que cuando salió, presidenta, a través de la presidencia, cuando salió usted, cambiaron las condiciones, cambiaron parte de las condiciones para la
entrega de la buena obra, de la buena PRO? De la revisión del libro blanco, del proceso que he realizado para prepararme para esta citación, lo que se constata en el libro blanco y está ahí consignado es que hubo nuevas versiones de los contratos, del contrato de inversión y del contrato de suministro de energía. ¿Las bases también se modificaron? Entiendo que sí, tuvieron que modificarse de tal modo de que conversen con los cambios. ¿Qué cosa había diferente entonces? Aparte de las bases, ¿qué otra cosa más? Si usted me permite, a través de la presidencia, congresista García Belaúnde, para prepararme para esta citación me he limitado a mirar las partes que han sido de mi responsabilidad, con lo cual no he hecho un comparativo muy detallado. El cronograma me fue fácil de comparar, pero el contrato no lo he comparado. Pero, digamos, usted recuerda que se cambiaron las condiciones, las bases, etcétera. No fueron iguales en todo caso. Debo presumir que hubo algún cambio porque de otro modo no se hubiera hablado de una versión final. Congresista Violeta. Gracias, presidenta. Dos preguntas, pero la primera está asociada efectivamente a determinar el nivel de participación a lo largo del proceso hasta que se entrega la concesión para este desarrollo de esta iniciativa privada. La señora Barrantes nos ha explicado que en realidad ella ya no era funcionaria en el momento en el que se produce la concesión, pero sí sería bueno determinar, ella ha dicho hasta diciembre del 2010, creo que fue el diciembre del 2010, lo que sería bueno determinar es qué había avanzado el proceso, en términos del proceso, es decir, el señalamiento de las bases, de las condiciones, qué se había avanzado en términos de proceso a esa fecha. Muy bien, a través de la presidencia, efectivamente, lo contenido hasta el 2 de diciembre de 2010 es lo avanzado hasta la denominada circular 5. Si usted me permite un ratito, yo las debo tener acá ordenadas, las tenía en todo caso ordenadas. Ya. La circular 1 corresponde al 26 de octubre de 2010 y en ella lo que se hace es cambiar el cronograma. Dado que había habido el cambio en el marco legal del proceso, pasando del 1012 al 674, era importante, y así lo hicieron, llamaron la atención los postores, de contar con más tiempo para mirar las bases y poder hacer comentarios a la primera versión del contrato. La circular número 2, lo que hacemos es modificamos el cronograma de la licitación y acá es donde abrimos la puerta, desde mi punto de vista, de una manera pertinente, a tener una versión intermedia del contrato, de tal modo que pudiera haber más discusión sobre los términos de este contrato. Acá es importante... Una interrupción ahí, una interrupción. Pero esos términos del contrato podían estar sujetos a modificaciones si es que los eventuales postores hacían observaciones técnicas al mismo. Exacto, el proceso en proinversión es que se abre, ¿no? Se convoca, se hace una hoja informativa, se coloca el plan de promoción, se dan las bases son básicamente muy similares, no hay demasiada diferencia ahí, y es en algunos temas del contrato a la luz del detalle técnico que pueden dar lugar a muchos comentarios. Además, hay algunas cosas que no están bien escritas, hay errores materiales, entonces los postores lo hacen notar en un proceso abierto.
donde envían toda la documentación, los comentarios, y la dirección técnica, el jefe de proyecto, con la dirección técnica de Proinversión, evalúan y hacen una recomendación al comité de cuáles son las observaciones que debemos atender y cuáles son las observaciones o comentarios de los potenciales postores que se desestiman efectivamente, ¿no? Entonces, sobre esa base de esa recomendación es que nosotros aprobamos o no aprobamos, ¿no? Entonces, uno de los cambios que la jefatura de proyecto nos trajo es: este proceso está muy acelerado, los postores están pidiendo un punto de revisión de contrato, de nueva versión del contrato, abrámoslo, nos pareció pertinente, vayamos adelante, y eso fue aprobado en la circular 2. ¿Ok? Luego, ese mismo día, tenemos la circular 3, donde tenemos respuestas técnicas a las consultas. Consultas del estilo: ¿cómo se impondrá a los distribuidores la obligación de firmar los contratos de suministro? ¿No? Entonces, las bases, contrato, etcétera, ya incluyen cómo se prevé viabilizar la participación de los distribuidores, ¿no? Ese tipo de consultas que están contenidas en el resumen ejecutivo número 143, ¿no? Que también se eleva al Consejo Directivo de Proinversión, y el Consejo Directivo es finalmente quien nos permite No, esto es solo acuerdo de comité, porque nosotros conducimos el proceso y sacamos las modificaciones al contrato. Luego tenemos la circular número 4, donde también tenemos algunas modificaciones al contrato, ¿no? Perdón, al contrato y a las bases alrededor del procedimiento para la fecha de cierre, o precisiones muy técnicas respecto de cómo se va a medir la potencia, dónde se va a medir la potencia, el precio va a ser firme, cuáles son los requisitos de garantías, etcétera, ¿no? Y finalmente, en la última sesión donde yo presento mi carta de renuncia, es que se aprueba una modificación a las bases, donde estamos precisando algunos temas. Que ahorita, sí, ok, eso.